Lo conoces como Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Love, pero ¿cuál es su identidad de verdad y cuál es su diagnóstico? En el programa de hoy, Damas Sin Filtro, vamos a estar hablando de temas muy sensibles, así que te recomendamos, por favor, que si estás relacionado con asuntos de trauma, abuso sexual o tráfico sexual, que tengas un cuidado de escuchar nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, sí, tienes razón. Bueno, y hoy les vamos a hablar de un hombre, ¿no es cierto?, que tiene mucho poder, que ya lleva un mes ahorita en la cárcel, ¿no es cierto? Así es, y bueno, es un tema que está ahora en todas las redes sociales y yo también voy a tener cuidado en no decir más de lo que se dice socialmente porque yo voy a estar, o sea, yo me voy a guiar por lo que la parte legal, lo que se dice de la parte legal, las acusaciones que él ha recibido, que han sido muchas acusaciones, más de 90 acusaciones, las cuales están bajo investigación. Hay muchas especulaciones. Yo creo que es importante nosotros como psicólogas darle la parte clínica y profesional desde la psicología, desde la sexología y bueno, la parte legal ya se queda fuera de nuestras manos. Sí, sí, definitivamente. Bueno, cuando vi este caso, obviamente quedé en shock por todo lo que ha hecho, ¿no? Y al mismo tiempo, como me encanta la mente, me quise mirar más allá, ¿no es cierto? Para de verdad poder dar un diagnóstico que vaya con la persona, ¿no es cierto? Que vaya con esta persona en particular, P. Diddy, que ya saben que está, lo que dicen, ¿no es cierto? Que ha hecho tráfico de gente, que ha hecho arsoning, o sea, que ha mandado a quemar cosas, ha mandado a matar gente, ¿no es cierto? Ha tratado de coercion, ay, ¿cómo se dice coercion? La coerción. La coerción, Sí. coerción, y por eso no le están dando salida, porque, o sea, tiene tanto poder y tanta capacidad de hacer coerción a las personas que no lo han dejado salir por eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando me puse a mirar de su infancia. A ver, cuéntame ¿No es qué cierto? exploraste de eso, porque yo no vi de su infancia, vi un poco más sus comportamientos para entender de todas las acusaciones que se le están imponiendo en este momento. Sí. Cuéntame qué aprendiste de su infancia. Bueno, lo que aprendí de su infancia es que su papá ya era lo que se llama un gangster. Su papá fue a la guerra de Vietnam y cuando vino toda esa gente pues no tenía trabajo y entonces el papá llegó y se puso en las calles a vender drogas, formó una banda. Sí, una gang, una banda de gente muy conocida, ¿no es cierto? O sea, era grande, se vestía muy bien y lo llegan a matar. Okay. ¿No es cierto? Cuando él era muy pequeño, él tenía 3 años cuando se muere su padre. Y su mamá era profesora y era modelo. Y tenía 3 trabajos para poder que él fuera a un colegio privado. Okay. Pero hubo una historia que escuché que me pareció muy importante. O sea, yo sigo colectando toda la información. Entonces, primera información para mí es, papá ya era un gangster, ¿no es cierto? Este es el modelo que tiene P. Diddy, Puff Daddy, Love, que depende de cómo se sientan el día de hoy, el primer modelo, ¿no es cierto? Y entonces, la mamá, que también es tan importante, ¿qué modelo le dio? O sea, lo primero uno piensa, no, tremenda mujer, trabajando 3 trabajos, ¿no es cierto? Pero hay una historia que él contó que él llega y dice que él llegó a la casa después de que lo había mandado a comprar cigarrillos, ¿no es cierto? Que en esos tiempos era como más natural, digámoslo así. Era un niño, ¿no es cierto? Y entonces cuando llega le habían robado la plata. Y entonces la mamá le dijo, aquí no entra hasta usted vaya y a golpes traiga la plata. Y entonces él fue y ¿qué hizo? A golpes y cogió la plata. Entonces él cuenta esa historia con gran orgullo, ¿no es cierto? Entonces ahí les tengo como la base del diagnóstico que yo voy a dar. Pero sí. Espérense ahí, a ver, tú dime sí, qué claro. notaste. Bueno, ahí estamos hablando de abandono, estamos hablando de rechazo, abandono emocional y bueno, también físico con la muerte del padre a los 3 años. Estamos hablando de una trauma intergeneracional de ese padre ausente.
y de un niño sobreviviente, ¿cierto? Que tuvo que sobrevivir en las calles, no sé exactamente en qué lugar nació y creció, pero en esas calles donde tuvo que defenderse en su hogar y también Harlem, y también fuera de su hogar. Curioso, ¿sabes cómo se vino a ser músico? ¿Preparaste esa etapa de la vida? No les miré todo. Pero, o sea, sé que tenía muchas conexiones, que él fue a colegios privados y cuando él comenzó a ir a la universidad, él hacía fiestas. Ok. Entonces ahí él comenzó a hacer estas fiestas que cuando, mira, que me da escalofrío porque cuando comenzaron a decir que en las universidades él hacía las fiestas, yo pienso, ¿será que desde entonces hacía esas fiestas que, o sea, no sé si cuánto han escuchado ustedes, pero han hablado que se llaman freak-offs, lo que él hacía, ¿no? Y entonces que la gente obviamente era orgías que pagaban a trabajadores sexuales para que vinieran a tener sexo con la gente, que drogaba a las personas y las obligaba a tener sexo, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que también se ve mucho en las universidades. Sí. Entonces, quizá esta persona ha estado haciendo esto hace mucho, o sea, no sabemos, es una especulación. Es una especulación, sí. Entonces, pero fue lo que se me vino a la mente. Sí, a ver, lo que se dice de las fiestas es que las fiestas comenzaban muy temprano en la tarde, como a las 4 de la tarde, y como a la 1 más o menos ya comenzaba la segunda parte, y es el video que sale donde dice, bueno, a partir de este momento manden a los niños a la casa, porque ahora como que comienza la verdadera fiesta. Y ahí es cuando, bueno, se habla de los niveles de la casa, donde las personas comenzaban a subir los niveles, y mientras más niveles tú subías, pues más comportamientos de este tipo, sobre todo sexual, existían. Algo importante que mencionaste, droga, el uso de las drogas. Y la droga que se encontró que más se usaba es el GHB. Es el GHB, que es un depresor del sistema nervioso. Se conoce como el éxtasis líquido o la droga del rape, de la violación, de las citas de violación. Entonces es la típica droga porque es incolora, no te das cuenta que la tienes en el trago. Es la típica droga, es líquida, que la echas en el trago y nadie se da cuenta. Con 2 o 3 goteros que eches, ya te hace el efecto. A los 30, 40 minutos ya comienzas a tener el efecto. Es un efecto de euforia, pero también te puede dar un poco de bajón. Pero si lo ligas con el alcohol, porque el alcohol también es otro depresivo, por supuesto que el efecto es mayor. Claro. ¿No? Y entonces por eso es que se llama la droga de la violación de las citas, y es la droga que comúnmente se utiliza en las citas. Y bueno, hablas de las universidades, y en estas fiestas de universidades es donde mayormente también se usa, y en estos tipos de fiestas, y en los clubes, y en los pubs, y en las discotecas. Entonces, bueno, eso estamos hablando ahora de la consensualidad, ¿verdad? De la consensualidad. Si tú estás en una fiesta o en un lugar donde te echan esta droga y te obligan a tener relaciones sexuales, no te están obligando porque no te están forzando, pero no es consensual porque no estás en tu nivel de concientización de decir sí o no. Sí. Entonces es no consensual. Y eso entonces ya se considera un abuso sexual. Y lo peor, porque dijiste que las fiestas comenzaban temprano y que después los niños a la casa. Dicen que la víctima más joven tenía 9 años. O sea, no estamos hablando de que mandaban a todos los niños a la casa, si es que los mandaban a la casa, ¿no es cierto? Sí. Es algo bastante severo. Y entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito del diagnóstico que yo voy a dar y tú hablas del que tú vas a dar. Sí. Entonces, yo mirando a él, mirando su profile, ¿cómo se dice? Profile. Oiga, esto sí, profile, así la persona entiende. Estamos en Miami, aquí se habla Spanglish. Mirando su profile, ¿qué vemos? ¿No es cierto? Vemos grandiosidad, vemos que se para encima de otros para hacerse el más grande, vemos la necesidad excesiva de ser admirado, ¿no es cierto? Vemos que no hay empatía, ¿no es cierto? Vemos de verdad, es una persona que no le importa destrozar a otros para poder él estar encima de su montaña, ¿no? De su imperio que creó. Entonces, para mí,
esa persona es una persona que tiene todas las características de un narcisismo, pero acuérdense que yo les he dicho en el pasado que el narcisismo es un espectro, ¿no es cierto? Sí. Y entonces tenemos desde pequeño, un splash de narcisismo que lo tiene, yo diría toda persona que tiene trauma de desarrollo tiene un splash de narcisismo, ¿no es cierto? Pero aquí ya no vemos un splash, vemos el diagnóstico completo y severo. ¿No es cierto? Entonces, esta es la persona que de verdad, cuando la gente habla de un narcisismo, de esta clase de persona en la que está hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si se acuerdan o te acuerdas de hace tiempo que hablamos del narcisismo. Sí. Yo hablé que habían unos estudios, lo habían puesto en la clase de personalidad. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en saber quién soy, por eso necesito tanto control a todo el mundo, porque entonces si no tengo control de ti, o sea, no sé quién soy, porque tú eres yo y donde yo comienzo, donde yo termino, no, es que no hay, ¿no es cierto? Y entonces ahí viene que me pareció los cambios de nombre, o sea, Claro. ¿qué otro artista se ha cambiado el nombre tantas veces? Y eso me llama la atención porque los nombres para mí que tienen un significado. O sea, Didi, Puff, son como, o sea, roles de padres, figuras estas de poder, de autoridad, ¿cierto? Esta parte de la manipulación del amor, del afecto, que está relacionado con las relaciones afectivos sexuales, que eso también voy a hablar, que es parte de todo, bueno, de la personalidad narcisista. Yo creo que hay un trastorno aquí de personalidad. No es un trastorno mental, es un trastorno de personalidad esencial, también yo diría antisocial, porque transgrede muchas de las normas sociales, no solamente sexuales con la violación, pero bueno, también se dice que de nuevo, Por lo que sabemos. por lo que sabemos, Sí, por lo que sale en las redes sociales, de quizás hacer daño, homicidio, estamos hablando de homicidio, ¿verdad? Hacer daño a mandar a quemar cosas. daños a otras personas. Evidentemente, tendríamos que leer el reporte oficial de la policía para ver qué dice. No quiero saltar a conclusiones en base a especulaciones, pero sí hay rasgos antisociales en su personalidad y también, como tú dices, rasgos narcisistas. Bueno, y hablamos de especulaciones, pero en realidad ya hay más de 3.000 personas que han venido a hablar y ahorita habían 120 que están en corte. O sea, estamos hablando de especulaciones, pero personas que están diciendo, si yo digo esto y estoy dispuesto a ir a corte a hablar sobre aquello. Entonces, o sea, otra vez vea... Claro, que ahí también hay que tener mucho cuidado porque esta es una persona también con mucho poder financiero y sabemos que muchas personas se van a aprovechar de esta situación para reclamar dinero, ¿cierto? Si yo soy una víctima, puede ser que seas una víctima real o puede ser que estés aprovechando esta situación porque hay de todo tipo de personas que aprovechan esta situación y dicen, pero yo también fui victimizado. No estamos diciendo que no sea culpable. No estamos diciendo que no sea culpable, estamos diciendo que van a haber muchas personas que se van a aprovechar de esta situación para ganar dinero. También hay que ver la otra parte también de esta situación. Sí. Por eso yo me gusta ver el fact, cuáles son los hechos, porque la prensa amarillista, sensacionalista, también va a manipular mucho esta situación. Y algo que me afecta, o sea, es ver a las víctimas, hay nombres, ¿no?, de varias víctimas, ver esos videos que puede ser de esta personalidad antisocial, de grabar los videos dentro de su casa. Las personas no sabían que esos videos estaban ahí. Eso también es una transgresión de una ley social. O sea, eso también es una violación de tu privacidad. Y algunos sí sabían lo que estaban haciendo extorsionados. Entonces, esta parte de la victimización con esas personas que estaban siendo grabados, que no sabían que estaban siendo grabados, pues me imagino que también es el control y el poder de la manipulación, del narcisismo, este extremo que estamos hablando, ¿no? Y de la personalidad también antisocial. Entonces, bueno, yendo a los hechos, ya desde la parte de la sexología, del estudio de la sexología, nosotros cuando hablamos del tráfico humano, porque se habla del tráfico de las personas, también parece ser una acusación.
Y cuando yo veo uno de los videos, a mí lo que me causa mucha impresión es que estaban ahí, o sea, los videos están ahí, las entrevistas que él hace, las entrevistas que él le hace junto a Justin Bieber, tan pequeño, de 14 años, Sí. está ahí. Entonces las personas, claro, las personas no tienden a pensar que esto podría estar pasando behind the scenes, pero es algo que está pasando, la extorsión. Que si te compro un carro, que si te voy a lanzar tu carrera. Esto se llama, en la disciplina de la sexología, lo que es el Romeo Pimp, que es el proxeneta. ¿Por qué se le dice Romeo? O el love bombing. Es la persona que te va a enamorar. O grooming. Lo que se llama grooming, se Sí. llama Romeo Pimp, Romeo, o se llama love bombing. Te enamora, te dice, primero te aísla de tu familia, ¿no? Te va a decir, bueno, yo aquí te voy a dar lo mejor, yo aquí te voy a lanzar tu carrera, te voy a dar ese carro, te voy a querer, te voy a proteger, te voy a dar seguridad. Y esa persona o ese niño, por supuesto que se lo cree, porque pasa, porque la primera parte importante de esta etapa de abuso es construir confianza con la víctima. Y pasa que esta relación afectiva se construye y se desarrolla. Sobre todo si la víctima viene, que son los riesgos, los factores de riesgo de vulnerabilidad, sobre todo si la víctima viene de familias disfuncionales, de falta de afecto, de falta de cariño, de falta de amor, de abandono, de todas estas cosas que sabemos, de trauma. El, ya sea traficante o el abusador, sabe de la vulnerabilidad de esa víctima. Sí. Y entonces aquí un factor de adición es que, bueno, es músico, es popular, es famoso, el glamour, el dinero. Esto es un factor que aumenta ¿no? toda esta manipulación y todo este grooming de que estamos hablando de esas víctimas. Entonces, claro, yo te voy a lanzar tu carrera, te voy a poner en el pedestal, no solamente a ti, también a tu familia, te voy a ayudar a tu familia. Ven aquí a pasarte 2 días conmigo para servirte de coach, para servirte de guía, para servirte para que aprendas. Sí. Estaba ahí y nadie lo vio. Porque yo digo, bueno, entonces también ven con tu mamá, ¿no? Sí. ¿Cierto? Tienes 14 años, yo te voy a servir de guía y de coach y tengo todos estos recursos. También ven con tu mamá para que tu mamá te apoye en este proceso conmigo. Desafortunadamente, cuando se trata del medio, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando solo de P. porque también han caído bastantes. Sí. Y hubo un documentario de Nickelodeon y pasó algo muy similar a lo que, o sea, no sé si han visto los videos de Justin Bieber, en lo que tú estás hablando, que le dio carro. Se nota al niño súper ansioso después en una entrevista cuando está al frente de él. Sucedió también con productores de Nickelodeon, que los padres se los ponen en bandeja de plata. ¿Pero por qué? Porque les prometen, tú sabes, plata, fama y todo, y entonces la gente cree que es una persona buena, cree que, ay no, pero mira que yo ayudaba con a Pepito, a Martica, entonces también va a ayudar a mi niño. Entonces hay esta forma de tener acceso fácil a personas vulnerables. Exacto. ¿Y por qué se dice tráfico de personas y en este tipo también sexual, para el uso sexual? Porque estás trayendo a personas que viven en otras localidades, en otras ciudades. Lo mismo que pasa con el tráfico de drogas, que lo transportas de un lugar para otro, en este caso está pasando con personas. Y el grupo más vulnerable son los niños o son las mujeres. Y el tráfico de personas se da las personas que trabajan en la agricultura, en labores domésticas, o sea, es algo internacional, es un fenómeno internacional. Internacionalmente, el 65% de las personas que son traficadas son mujeres, seguidos de niñas, 25%, y seguido de hombres y niños, que es un porcentaje mucho más bajo. Ahora, este porcentaje también tiene que ver con que los hombres, como hombres, muchas veces no declaran y no acusan. Porque esta es parte del trabajo también. No acusan a su traficante y muchas veces ni conocen a su traficante. Generalmente conocen a las personas que lo llevan a un lugar para otro, no las personas envueltas. En este caso, en particular, esta persona tiene todos los roles. ¿No? Tiene el rol de traficante, tiene el rol de directamente el que recluta,
tiene el rol de quien mantiene a la víctima en su morada y también tiene el rol del que hace el abuso directamente con esa persona. Bueno, y como sexóloga te tengo algo. Te ver. traje algo. A ver. Me puse también a mirar otra entrevista y entonces él habla de cuándo él perdió la virginidad. Ok. ¿Ok? Te lo traje a ti. A ver, dime de eso porque Sí. no lo leí. Entonces dice que él la perdió a los 12 años. Okay. Y es más todavía interesante, dice que cuando él lo hizo, ¿no es cierto? Que se sintió muy bien porque estaba performing o haciéndolo casi igual a todos los videos de porno que se veía. ¿No es cierto? Entonces tenemos aquí un niño de 12 años que ya está viendo porno. No dijo, y quedé muy intrigada de cuántos años tenía la persona con la que él perdió su la virginidad, que me parece muy importante. Sí. Y traté de buscar y no encontré. Así que si alguien sabe, pónganlo en el comentario porque quiero saber. Bueno, a ver, un niño de 12 años no tiene fisiológicamente, su cuerpo no está preparado para tener relaciones sexuales. ¿Okay? Eso ni una niña ni un niño. Eso es lo primero. Es normal que el niño a esa edad esté expuesto a material pornográfico porque el acceso a internet es muy viable. Eso sí es más normal, es entendible, sobre todo cuando no hay un control parental. Ahora, algo que no hemos mencionado es que seguramente hay una adicción sexual detrás de todos estos comportamientos. Hay comportamientos parafílicos también. Esta parte de grabar, de tener estos videos, es un comportamiento parafílico. Y mirar. Lo que es el voyeurismo, lo que es el exhibicionismo, la extorsión, la coerción sexual, todo esto es un abuso sexual y bueno, todo es la adicción, la impulsividad, la falta de control, que llega a un extremo en que las personas sigan haciendo estos comportamientos a pesar de sus consecuencias y crea tolerancia, quiere decir que empeora cada vez más, como hemos visto en su lugar, que llega un momento en que, bueno, tiene consecuencias hasta legales, porque por el mismo tipo de control, poder, o sea, hay muchos comportamientos aquí explicados por todos estos trastornos de trauma, de personalidad, pero que también hay una tipo de compulsividad acá sexual. Evidentemente esta persona va a ser un ofensor también sexual, ¿no? Porque abusó a niños menores, entonces también está en la lista de ofensores sexuales. Tendría que estar, hasta que, por supuesto, hay que esperar a que todo esto pase y todo este procesamiento pase. Sí, o sea, ahí vamos también a la importancia de saber que donde hay una adicción sexual, ¿no? Puede que haya trauma, donde hay un narcisismo, definitivamente para mí hay trauma, sea emocional, sea físico, sea en este caso, viendo que él perdió la virginidad a los 12 años, viendo que la mamá lo mandó a pelear por plata, viendo que el papá era un gangster, para mí de toda clase tendría que haber. Y algo que iba a decir en defensa de las víctimas es, y en defensa de las víctimas y también un poco llamar la atención de los medios sociales, el poner estos videos en todas partes está revictimizando y está retraumatizando a esas víctimas. O sea, yo no me puedo imaginar las familias, los amigos, de cuando tú ves imágenes, una foto o video, después de tantos años, claro, esa víctima que nunca habló, parte de todo el tratamiento que se le da, después de tantos años verse de nuevo, revivir ese trauma. Y es algo que nuestra sociedad también está haciendo, de alguna forma. Y mientras más se hable y mientras más pues le echen esa agua al fuego, o sea, lo que es el sensacionalismo, ¿cómo se sienten esas víctimas en sus casas? Que ya han pasado años, que ya de alguna forma seguramente han buscado algunas de ellas mecanismos defensivos de cómo aprender a vivir con esto, ahora lo están reviviendo todo de nuevo. Claro, es más, un bien rápido porque ya tenemos que cerrar. Me pareció, hablaron con Justin Bieber, le preguntaron que como él que pensaba, entonces que no, él ni siquiera habló la esposa, dijo que están enfocados en su bebé. Entonces, ¿qué opción tengo? Yo diría a las víctimas buscar ayuda, ¿no es cierto? Definitivamente tener esa terapia, pero entonces en este caso Justin Bieber se está separando, quizás enfocado en su familia y quizás también una disociación, porque al nivel de trauma que se hizo, más cuando es corporal y mucho más cuando es sexual, tiene que haber una disociación, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto.
si eres una víctima de abuso sexual, no se te olvide, por favor, o sea, tener este amor propio y darte tiempo para procesar y buscar ayuda, especialmente si este programa te prende algo, te dispara algún síntoma. Exacto, porque sabemos que está fuerte. Gracias, Anari. Y quiero también quitar la culpa sobre las víctimas, o sea, porque las víctimas son las que dicen, yo si no hubiera sido en esta situación, no hubiera hecho, no hubiera hecho esto. O sea, hay una coerción, hay una manipulación emocional que hace que esa persona haga el comportamiento que tiene. Entonces no lo hizo porque quiso, lo hizo porque fue manipulado y a veces, muchas veces, drogado. Y no se acusa, no se denuncia porque hay una base ahí emocional de que me siento seguro, me siento protegido, por lo tanto, ¿cómo voy a denunciar a esta persona? Entonces, todo eso es psicológico, es muy difícil a veces de entender. La vergüenza carcome. La vergüenza y la culpa, exactamente. Entonces, quiero que las personas tengan compasión, compasión por por lo que ven en las redes sociales y lo opinen también desde la compasión. Y entonces, lo cerramos, ¿no es cierto? Que es amar sin filtro. Amar sin filtro en este caso para mí es darnos ese amor, es darnos ese entendimiento, es mostrar compasión y amor a aquellas personas de nuestra familia que quizás también han sido víctimas de abuso, sea físico, sexual, emocional, o sea, amarnos unos a los otros expansivamente. Así es, y parte del amor también es tener información de todos estos fenómenos reales que existen, lo que es el tráfico de personas, la explotación sexual de personas, que existen, que a veces están ahí enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces esto también es un llamado a la concientización, para que abremos más los ojos de lo que escuchamos y de lo que vemos. Y hablar, buscar la ayuda necesaria para que estas cosas no sigan pasando. Si ves algo, di algo. Exactamente. No se nos olviden en seguirnos en Amar Sin Filtro. Sí, por Instagram, YouTube y donde vean sus podcasts.